Pues el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie y esta serie se ha titulado Profecías de Adviento. Van a ser 4 miércoles que vamos a estar compartiendo sobre esta serie y me tocará a mí compartir los primeros 3 miércoles a partir de hoy, y el último miércoles, ya que estén nuestros pastores por acá, pues el pastor Rodolfo estará cerrando esta serie. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Profecías de Adviento. La palabra Adviento es una palabra que viene del latín adventus, y lo que significa literalmente es llegada o venida. En este caso se trata de la venida o la llegada de Jesús al mundo, ¿sí? En ese sentido, las profecías de Adviento se pueden dividir en 2. Las profecías en la Biblia que hablan de su primera venida y las profecías que hablan de su segunda venida. Entonces, habrá 2 advientos. El primero ya ocurrió hace 2000 años atrás. El segundo adviento está todavía en el futuro y no sabemos cuándo, pero creemos que es pronto. Entonces, vamos a estar estudiando estas profecías en el Antiguo Testamento, pero antes de entrar en materia, ¿cuál es la utilidad de que tú y yo conozcamos estas profecías de Adviento, estas profecías de la venida del Señor? Y pues una de las utilidades de conocer estas profecías es que esto afirma nuestra fe. Porque si las profecías de su primer venida se han cumplido completamente con la primera venida de Cristo hace 2000 años, ten la certeza, la seguridad que se cumplirán también las profecías de su segunda venida. Es inminente, es un hecho. Y cuando nosotros vemos el cumplimiento de su primer venida en cuanto a su nacimiento, su ministerio, su crucifixión y resurrección, pues eso lo único que hace es que nos confirma y nos demuestra la veracidad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y Dios es fiel para cumplir cada una de estas promesas. Entonces, esto nos habla de cómo Dios es soberano en la historia, y a través de la historia se va cumpliendo el plan de Dios. Es en las profecías del Antiguo Testamento que nosotros descubrimos que Dios tiene un plan redentor y que este plan redentor se ha desarrollado y cruzado a lo largo de la historia. Desde el principio, desde el comienzo, este plan de redención, Dios lo ha sostenido, y no hay poder en este mundo que pueda echar por tierra cualquier plan de Dios. Todo plan de Dios se va a cumplir, porque eso es lo que nos demuestran el cumplimiento de estas profecías. Entonces, tú y yo podemos tener esperanza y esperar con paciencia que Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. A final de cuentas, estamos con el equipo ganador, ¿sí? Y al final vamos a ver nosotros nuestra redención completa. Ciertamente nuestro espíritu ha sido redimido cuando creímos en Cristo. Nuestra alma está siendo redimida a través de la santificación, y lo último que el Señor redimirá serán nuestros cuerpos en la resurrección, y entonces la redención completa se habrá consumado. ¿Para qué nos sirve el conocer las profecías de Adviento? Es una preparación también
espiritual y una oportunidad para nosotros poder reflexionar, preparar nuestros corazones y nuestras mentes y recordar su primera venida, pero también alistarnos para la segunda venida del Señor, porque tenemos que estar preparados para la segunda visitación. ¿Qué pasó con el pueblo de Jerusalén? Jesús, cuando va a entrar a Jerusalén, antes de entrar, Él está viendo desde lejos la ciudad y Él está llorando. Jesús llora porque Él sabe lo que va a pasar con la ciudad de Jerusalén. Sabe que el templo y la ciudad van a ser destruidas en un futuro próximo, y ocurrió en el año 70 del primer siglo. ¿Y por qué fue? Jesús lamenta el hecho de que no conocieron el tiempo de su visitación. Llegó a un pueblo que no estaba preparado para su venida. No se dieron cuenta que su Mesías había llegado, y es fecha que el pueblo de Israel no cree que el Mesías ha venido al mundo. Ellos todavía siguen esperando el cumplimiento de esa promesa y han caído en una mentira y en un engaño, y no han entendido que el Mesías ya vino hace 2000 años. Entonces tenemos que estar nosotros preparados, y no es una espera pasiva la que nosotros debemos de tener, sino esto nos debe de estimular el ver cómo está nuestra relación con Dios y con los demás. Yo siempre lo he dicho, el cristianismo se trata de relaciones, y el cristianismo empieza con una relación con Dios. En el momento en que tú pierdes la relación con Dios, pierdes todo. De nada sirve venir a una iglesia, de nada sirve leer un libro, una Biblia, de nada sirve estar en un instituto bíblico, de nada sirve hacer actividades religiosas si no tenemos una relación con Dios. A final de cuentas, el cristianismo se trata de relaciones, y mi relación vertical determina mis relaciones horizontales. No es posible que yo esté bien con Dios y esté peleado con medio mundo a mi alrededor. Algo no checa, algo no está bien. Si tú tienes problemas en lo horizontal, es porque algo no está bien en lo vertical. Tan sencillo como eso. Y una cosa determina la otra. También el conocer las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Adviento nos da una comprensión más profunda. El entender el contexto de las profecías del Antiguo Testamento viene a producir en nosotros una mayor comprensión, una mayor riqueza de quién es Jesús, de lo que Él vino a hacer a este mundo y de qué logró con su sacrificio. Te vas a dar cuenta a finales que el entender las profecías de Adviento nos va a ayudar a saber una cosa, de que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a Cristo. Este es un libro cristocéntrico. Está centrado en Cristo y no en el hombre. También se vuelve una guía práctica para nosotros, porque las profecías ciertamente vaticinan el futuro, predicen lo que viene en el futuro, pero también nos enseñan cosas prácticas en el presente. Algo que nos pueden enseñar las profecías es cómo nosotros llevar una vida que honre más a Dios. El poder crecer en gracia y en conocimiento de la palabra de Dios, y de esa manera estar preparados, tener nuestras vasijas llenas de aceite para su segunda venida. Y finalmente, las profecías también nos deben de estimular a evangelizar, a compartir este evangelio con aquellos que no lo conocen, y demostrar que Jesucristo es el personaje en el cual se cumplen cada una de las cosas que se dicen en este libro. Entonces, vamos a dividir los 3 miércoles en 3 temas.
La primera son las profecías de Adviento en el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver las profecías de Adviento que hay en el Pentateuco. El siguiente miércoles estaremos revisando las profecías de Adviento que hay en los profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Se les llama mayores no porque sean más grandes o más altos, no porque medían 2 metros, no, se les llama mayores porque el volumen de sus escrituras es mayor al de los profetas menores. El último miércoles, el tercero, veremos las profecías de Adviento en los profetas menores: un Zacarías, un Oseas, un Miqueas, que hablan de estas profecías, ¿de acuerdo? Entonces, hoy entramos a ver las profecías de Adviento en el Pentateuco. Les prometo que el siguiente miércoles les pongo aquí un recuadro de esto, ¿sí? Pero hoy vamos a ver 5 profecías: 3 en Génesis, 1 en Números y 1 más en Deuteronomio. Y vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Muy bien. Empezamos. Génesis capítulo, primera profecía. Capítulo número 3. Versículo número 15. Voy a leer esta porción. Dice allí la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. ¿Cuál es el escenario de esta primer profecía? El escenario es el huerto del Edén. Todavía no son expulsados Adán y Eva, ahí están. Es en el huerto del Edén donde se da esta primera profecía. Acabo de escuchar algo que me llamó la atención y estoy por investigarlo, pero ahí te lo dejo de tarea. Se sospecha que el huerto del Edén está en Jerusalén. El Edén está en Jerusalén, y que el huerto del Edén es el monte de los Olivos, de donde Cristo partió. Ahí te lo dejo de tarea, pero yo ya ando metido en eso, viendo a ver, soy medio curioso, pero me llama la atención y no se me hace tan descabellada la idea de que el Edén estaba en Jerusalén y que el huerto del Edén está en el monte de los Olivos. Cuando descubra algo te lo platico. Pero el escenario es el huerto del Edén, donde se da esta primera profecía. ¿Cuál es la circunstancia en la que se da esta primera profecía? Que el hombre pues ha caído en pecado, ha caído en una desobediencia, y lo que está sucediendo es que Dios está emitiendo un juicio por causa de la desobediencia del hombre. ¿Quién está profetizando aquí en Génesis 3:15? Y escúchame, es Cristo preencarnado, porque es quien hablaba con Adán y con Eva. Es Cristo preencarnado en el huerto. ¿Cuál es el mensaje que está dando aquí? Y el mensaje que está dando aquí se le conoce como el protoevangelio, porque proto significa primero. Entonces, Génesis 3:15 es el primer evangelio. Entonces, escucha lo siguiente: el evangelio no empieza en Mateo. El evangelio empieza en Génesis y se consuma en Apocalipsis. Ahora, es interesante que la primera persona que está hablando el evangelio es el mismo Jesucristo en el huerto del Edén. Curioso, ¿no?
Es el evangelio que se está predicando ahí. ¿Y a quién va dirigido este evangelio? No es a Adán o a Eva. Escúchame. El primer mensaje del evangelio es para Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio, el primer mensaje del evangelio, sale de boca de Dios y va dirigido al mismísimo Satanás. Piensa. O sea, es Jesús evangelizando a Satanás, ¿no? En el huerto. Le está aventando el mensaje del evangelio, porque te vas a dar cuenta cuando lees Génesis 3:15 y lo desmenuzas, que el mensaje del evangelio que se está dando aquí es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Le dice allí: y pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer. Está hablando con la víbora. Y nota que el evangelio es declaración de guerra. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos involucrados en una guerra, aunque no lo queramos. Y esta guerra no es de un tiempo. No es como que, ay, es que estoy pasando por un tiempo bien difícil y pues siento la guerra. No, no, no. Esto es un estilo de vida. Eres soldado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y estamos en guerra. No hay vacaciones en la guerra. No es como que te vas a Cancún y Satanás allá no te ataca. No, al contrario, te da más, papá. Te vas a McAllen y ahí te encargo. Sacas la tarjeta de crédito y no te platico. Pero entiéndeme, estamos en guerra. Porque Dios lo determinó así desde el principio. Lo profetizó así. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, la mujer aquí, uno pudiera tomarlo como representación de toda la humanidad, pero estudiándolo a fondo, te das cuenta que la mujer aquí es la esposa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es Israel la esposa. Jesús se casa con Israel en el monte Sinaí, donde hace un pacto, porque el matrimonio es un pacto. Eso es el matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento, la esposa de Jesucristo no es otra. No creas que dejó una y cambió por una más nueva, modelo más reciente. No. En el Nuevo Testamento es la iglesia, pero la iglesia está conformada de un remanente de judíos más gentiles. Y si no, lee Efesios capítulo 2, donde dice que Cristo vino precisamente a derrumbar la pared que dividía gentiles y judíos. Entonces en la iglesia ya no hay gentiles y ya no hay judíos, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ya no hay esclavo, ya no hay libre. Lo dice Pablo en el libro de Gálatas. Entonces esa es la mujer. Esa es la enemistad que Dios iba a establecer entre Satanás y la mujer. Y luego dice la segunda parte: entre tu simiente y la simiente suya. Ahora habla de dos semillas: la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. ¿Cuál es la semilla de Satanás? El anticristo. ¿Cuál es la semilla de la mujer? Jesucristo. Porque esa relación en el monte Sinaí, ese pacto que Dios hizo con su pueblo, esa relación
engendró un Mesías. Y él es la simiente suya. Y habrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Luego dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que me habla aquí es de que Jesús, entiéndeme, está declarando que Jesús va a ser el vencedor en esta guerra, en esta batalla. Porque Cristo le aplastaría la cabeza a Satanás, pero él le mordería el talón. ¿Dónde fue herido el cuerpo de Cristo? ¿En qué momento el cuerpo de Cristo fue herido? La respuesta es la cruz. Fue en la cruz donde se cumple esta profecía. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, explican que Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que traducido significa calavera, cabeza. Allí fue crucificado él. Es allí donde él le aplastó la cabeza a nuestro enemigo. Colosenses 2, el apóstol Pablo, pensando en esto, menciona en el versículo número 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, versículo 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la victoria de Cristo, el cumplimiento de esta profecía. Entonces, en esta profecía me habla de que Jesús es la simiente de la mujer. Gálatas 4:4 me dice que él nació de mujer, no de hombre. Nació de María, no de José, por obra del Espíritu Santo, me dice Lucas, cuando el ángel le está explicando a esta mujer. Entonces vemos que Jesús es la simiente, pero también vemos que él es el conquistador. Y eso es de lo que me habla esta primera profecía. La victoria estaba profetizada desde el principio, porque solo Dios conoce el final desde el comienzo. Muy bien. Profecía número 2. Acompáñame ahora al capítulo 22 de Génesis. El escenario ahora cambia, porque es el monte Moría. El monte Moría, según Crónicas, es el lugar donde Salomón construye el templo. El monte Moría ahorita es donde está el domo dorado, la cúpula. Ese es el monte Moría. Y ese es el escenario, el monte Moría. Las circunstancias de esta profecía es que Dios le ha pedido a Abraham que sacrifique al hijo que por 25 años estuvo esperando, a Isaac, su unigénito, su único, le dice. Es que para Dios era su único, porque era el hijo de la promesa, aunque él había tenido a Ismael. Pero date cuenta que para Dios Ismael pues no figura. El importante es Isaac, el hijo de la promesa. Ismael no era la promesa. Ismael representa nuestro primer
nacimiento. Isaac representa tu segundo nacimiento. Abraham entonces va al monte Moría, porque allí es donde Dios le pide que sacrifique a Isaac. Es un tiempo de prueba, donde está siendo probada la obediencia de Abraham. Mis amados, la obediencia es la mayor manifestación de fe, de amor a Dios. ¿Tú quieres decirle a Dios te amo? Obedécelo. Más que con palabras, con obediencia. Y aquí está probando Dios a Abraham para ver a quién ama más. Si ama más al dador o a la dádiva. Porque la dádiva es Isaac. El dador es Dios. Dios quiere probar dónde están los afectos, el corazón de Abraham. ¿Está en la dádiva, en lo que Dios te da, o está en él? Y en este capítulo Abraham le va a demostrar a Dios que él sigue amando al dador más que la dádiva, que él está dispuesto a sacrificar lo que Dios le da por seguir amándolo a él. Porque podemos empezar tú y yo muy bien amando a Dios, pero después de los dones y bendiciones que nos da, nuestro amor, nuestro corazón se puede desviar a eso y dejar de amar a Dios por amar lo que me da. Puede ser un ministerio, puede ser lo que sea que Dios te dé. Terminamos adorando la bendición y no al bendecidor. Y hay que tener cuidado. Y aquí estamos en este capítulo. ¿Y quién profetiza? Bueno, aquí hay dos profecías. Génesis 22, primeramente, versículo 7. Van caminando ya solos Abraham e Isaac. Los sirvientes se quedaron atrás cuidando los burros. Y entonces en el versículo 7 empieza un diálogo entre el hijo y el padre. Y le dice Isaac a Abraham, le dice Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y le responde el papá: heme aquí, mi hijo. Y él le dice: he aquí el fuego y la leña, le dice Isaac, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escúchame, este es el único diálogo que registra la Biblia entre Abraham e Isaac. El único. No hay otro diálogo en la Biblia entre estos dos hombres, entre este padre y este hijo. Y el diálogo es una pregunta que le hace el hijo y le dice: oye, pues llevamos todo para el sacrificio, pero lo que me estoy dando cuenta es de que falta el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y es una pregunta que se contesta 1500, 1600 años después. Y la responde Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La respuesta a esta pregunta se da hasta el Nuevo Testamento, apuntando a Cristo, apuntando a Jesús. Pregunta el hijo: ¿dónde está el cordero? Y mira la respuesta de Abraham, versículo 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Interesante la manera como responde. Yo no sé si entendía el alcance de las palabras que estaba diciendo Abraham a Isaac, pero él está diciendo: Dios se proveerá. Porque esta profecía me habla de eso. Me descubre que Jesús, el Mesías, es el Cordero de Dios. Un sacrificio que solamente Dios podía proveer.
ningún hombre podía proveer para el sacrificio que se demandaba. La paga del precio era impagable para cualquier ser humano. El único que podía pagar ese precio era el mismo Dios. Por eso es que aquí le dice a Abraham, Dios se proveerá. El mismo Dios se proveería del sacrificio y el mismo Dios sería el sacrificio. ¿Qué cosas, no? Porque cuando tú lees el libro de Hebreos y estudias ese libro, te das cuenta que allí presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote. Y un sacerdote, dice ahí la Escritura, está constituido para ofrecer sacrificios al Señor. Pero no solamente Hebreos me habla de que Jesús es el sumo sacerdote, sino también Él es el sacrificio. Entonces, Él es el que sacrifica y el que se sacrifica. Él es el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Eso es impresionante. Entonces, estamos viendo que le dice, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y esto lo vemos cumplido. De esta escritura es que nosotros sacamos el nombre de Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Y es lo que nos enseña esta profecía. Dios es el que nos provee lo que nosotros necesitamos. Ahora, conoces la historia. Iba a sacrificar a su hijo en el altar. Lo iba a degollar cuando oye al ángel de Jehová. Oye a Cristo preencarnado, que le dice, Abraham, Abraham, no toques al muchacho, déjalo. Ya vi que tienes temor de Dios, porque no me has negado a tu único hijo. Y entonces es cuando Abraham se voltea y ve en un zarzal un carnero enredado por sus cuernos. Y es que lo toma, quita a Isaac del altar y pone al carnero y lo sacrifica. Y entonces Dios le dice, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La palabra ahí, obedeciste, en el hebreo es la palabra shamá, que significa oír, con inteligencia. Abraham escuchó la voz de Dios. Primero, para sacrificar a su hijo. Y segundo, para detener el cuchillo antes de matarlo. Oye, eso me habla de que el oído espiritual de Abraham estaba súper afinado a la voz de Dios. Primero, para entender que Dios le pedía sacrificar a su hijo y no confundirlo con la voz del diablo, porque parecería, ¿no? O sea, el que salía ganando era el diablo si lo sacrificaba, y muy bien podía revolver la voz del diablo con la voz de Dios, pero sin embargo no. Estaba muy bien familiarizado con la voz de Dios, que estaba cierto de que quien le estaba pidiendo el sacrificio no era el enemigo, sino era su Dios. Y luego escuchar al momento de la crisis la voz de Dios. Yo me pregunto, imagínate, ¿cómo crees que se encontraba Abraham emocionalmente en el momento en que iba a clavarle la daga a su hijo? ¿Qué crees que sentía? ¿Tú crees que no sentía nada? ¿Tú crees que era inmutable?
que estaba viendo a su hijo allí y estaba por clavarle la daga, ¿tú crees que no le movía algo emocionalmente? ¿Tú crees que estaba bien? ¿Estaba estable? ¿Tú crees que no tenía una crisis en ese momento? Por el amor de Dios. Tú ves a Jesús cuando entra al Getsemaní, porque sabe lo que va a pasar. Y él está tan angustiado que le pide apoyo a 3 de sus discípulos. Les dice: por favor, vengan a ayudarme, porque estoy en una angustia de muerte. Y ese era Jesús en el Getsemaní, porque él sabía que lo estaban por sacrificarlo. Ahora aquí está un padre por matar a su hijo. ¿Cómo crees que está emocionalmente? Pero lo que me llama la atención de Abraham es que aunque emocionalmente no estaba bien en ese momento, esa revoltura emocional que pudiera tener, o revoltura de pensamientos, porque él sabía que él era el hijo de la promesa, el hijo que tanto había pedido y que por el cual había esperado, y que en él se iban a cumplir las promesas de Dios. Pero si lo mataba, la duda era: ¿y entonces cómo se van a cumplir? Y si no fuera por el libro de Hebreos, no entenderíamos que Abraham de alguna manera creía que Dios tenía la capacidad de resucitar a su hijo si lo mataba. Esa era la fe de Abraham. Pero no obstante, yo me imagino que había una lucha de ideas y pensamientos en su cabeza. Entonces había una lucha emocional y una lucha mental. Sin embargo, este es un hombre que en medio de la crisis sigue escuchando la voz de Dios y tiene el oído bien afinado. Porque escúchame, es fácil escuchar a Dios en la paz y en la tranquilidad, en el sosiego. Pero escuchar a Dios en la crisis, no cualquiera. Escuchar a Dios en medio del torbellino, en medio de la tormenta, no cualquiera. Se requiere estar bien familiarizado y muy cerquita de Dios, porque eso fue lo que pasó en este altar. Entonces dice el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando habla aquí de simiente, habla otra vez de esa semilla que se le había profetizado al diablo en Génesis 3:15, vuelve a aparecer aquí. Jesús vendría del linaje de Abraham, lo dice la Escritura. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1, empieza precisamente el linaje de Dios, de Jesús, diciendo que él era hijo de Abraham. Y ciertamente así ocurrió. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que el Evangelio es un mensaje de redención por sustitución. Porque en este episodio vemos cómo Isaac es sustituido por un carnero, y tú y yo hemos sido sustituidos por el cordero. Y gracias a esa sustitución es que estamos aquí. Jesús sufrió lo que nosotros debimos de haber sufrido. Su muerte representó para nosotros la vida. Muy bien. Profecía número 3, Génesis 49, el penúltimo capítulo de este libro de Génesis. Vamos a ver en esta profecía que Jesús se presenta como el león y el gobernador. La profecía anterior me presentó a Jesús como el cordero y el bendecidor, porque dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es en Cristo que somos bendecidos. Es en Cristo que una nación es bendecida. La única manera de que le vaya bien a México es en Cristo.
no es con un partido político, no es con un cambio de poder, no es con nuevas leyes, sino es en Cristo. Se le dijo a Abraham eso. Ahora, aquí en Génesis 49 nosotros vamos a ver precisamente a Jesús como el león y el gobernador. El escenario es la casa de Jacob en Egipto, en Gosén. El escenario cambia. Y empiezo a leer, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Y luego dice el 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Cuál es la circunstancia? Aquí, un padre anciano, sentado al borde de su cama, está por morir, y él está bendiciendo a cada uno de sus 12 hijos. Es un tiempo de partida, un tiempo de despedida, lo que está ocurriendo aquí. ¿Quién está profetizando? El tercer patriarca, Jacob. ¿Cuál es el mensaje que Jacob está dejando aquí? Que de la tribu de Judá saldría el gobernador, el legislador, el rey de reyes. Y la escritura me enseña que de Judá es que salió el linaje de Jesús. Hebreos en el capítulo número 7, versículo 14, lo dice textualmente, que Jesús vendría de la tribu de Judá. ¿Sí? En Apocalipsis también nos dice que Él es el león de la tribu de Judá, en el capítulo número 5. Entonces estamos viendo aquí que se profetiza de Jesús como el futuro legislador. Ahora, esta es una profecía que todavía está en el futuro. ¿Por qué? Porque en el primer adviento Jesús vino como cordero, pero en el segundo adviento vendrá como león. Como cordero, en el primer adviento Él vino para redimir, pero en el segundo adviento como león Él viene para gobernar. Y viene para gobernar el mundo entero. Y esto es en lo global. Ahora en lo individual, escúchame bien, Jesús como cordero es nuestro Salvador, pero como león es nuestro Señor. Y muchos quieren a Jesús como cordero, pero no como león. Lo quieren como Salvador, pero no como Señor. Y no se puede, mis amados. Si nosotros vamos a aceptar a Cristo, lo tenemos que aceptar como lo que es, cordero y león, las dos cosas. Como cordero, Jesús es nuestro alimento. ¿No pasó eso con el cordero que se sacrificó allá en Éxodo capítulo 12? En la última plaga, cuando el ángel de la muerte vino para matar a los primogénitos, pero se le había pedido a cada familia judía que sacrificara un cordero y que con la sangre la pusiera en la entrada de sus casas, pero luego la carne era para comida, para sustento. Entonces Jesús como cordero es nuestro alimento, es nuestra provisión. Pero Jesús como león es nuestro defensor, es nuestro protector. Entonces Jesús es nuestra provisión y nuestra protección, las dos cosas. Y esa es la bendición que tenemos en Él. Él es nuestro proveedor y nuestro protector. Él es cordero y es león. Y es la función de un padre, ¿no? Papá, tú tienes que ser cordero y tienes que ser león en tu familia. Es tu papel. Profecía número 4. Nos vamos a Números, capítulo 24. En esta profecía nosotros vamos a ver a Jesús
como la luz del mundo y como el dominador. Jesús es el Dominus, una palabra en latín. El escenario, aquí en Números 24, es el monte de Peor, en un monte ubicado en Moab, lo que hoy sería Jordania. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Pues el rey Balac, que es el rey de Moab, está intimidado por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha llegado a sus tierras, porque se está preparando para cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Pero el rey Balac, al saber que está cerca el campamento israelita, les tiene miedo, porque ha escuchado las noticias de que destruyó a 2 reyes, derrotó a 2 reyes que sus ejércitos eran más fuertes que los de él. Entonces tiene miedo, y entonces, intimidado, atemorizado, se le ocurre contratar los servicios de un profeta pagano, Balaam, un adivino. ¿Y para qué lo contrata? Para soltar una maldición sobre el pueblo de Israel y ver si de esa manera podía derrotarlo, echando mano de lo espiritual. ¿Sí? Aviéntales una palabra ahí de brujería, de hechicería, a ver si los puedo vencer. Porque me han dicho que tú al que maldices es maldecido y al que bendices es bendecido. Y ahí viene el Balaam, ¿no? Porque le prometió una ofrenda de amor, el Balac, ¿no? Y pues bueno, ahí viene el Balaam para profetizarle. Y resulta que en vez de, lo lleva a varios montes, y cada vez que va a profetizar, en vez de profetizar maldición, les profetiza bendición al pueblo de Israel. Y dice Balaam: es que no puedo profetizar maldición a un pueblo que Dios ha decidido bendecir. Escúchame, no existe ningún conjuro, sortilegio o hechicería que pueda prosperar contigo, porque eres parte del pueblo de Dios. Y lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido. No puede ser maldecido. Yo no entiendo cómo hay cristianos que le tienen miedo de que, ay, es que me va a embrujar, me va a hechizar, me va a soltar una palabra, me hicieron un amarre. Todos esos rollos con los hijos de Dios no prospera, porque el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Y lo vemos en este ejemplo de Balaam queriendo maldecir, y Dios se lo impide 3 veces. Entonces ya viene enojado el Balac, dice: oye, hombre, pues me está saliendo el tiro por la culata, me está saliendo mal la cosa. Te traje para que maldijeras y no para que bendijeras, y ya 3 veces me los has bendecido. Y el Balac era como la raza, ¿no? La tercera es la vencida. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Estás despedido, y además no te voy a pagar, porque no cumpliste con la chamba. Así que vámonos, sin aguinaldo y sin nada, vámonos. Y lo corre. Entonces, antes de que lo corra, de que se vaya, Balaam dice: bueno, pues déjame te digo lo que va a pasar con tu pueblo. Escucha lo que te voy a decir. Y sopas. Aquí empieza. Y aquí es donde empieza a hablar Balaam. Y dice, capítulo 24 de Números, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. O sea, está hablando de algo que va a suceder, pero mucho tiempo más adelante. Y luego dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y heriré las sienes de Moab y destruiré a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Sed por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Versículo 19: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y me empieza a profetizar aquí que el Mesías
será como la estrella de Jacob. ¿Sí? Y el dominador. Son los dos títulos que aquí se le dan a Jesús. Un líder que vencerá a sus enemigos. Cuando aquí habla del dominador, fíjate, la palabra en hebreo lo que significa es el pisoteador. Es el subyugador, el desgarrador, el destrozador. Es decir, Jesús es Terminator. ¿Es cierto? Jesús es Terminator para sus enemigos. Es el destroyer, el que destruye todo. Y lo podemos ver nosotros en Apocalipsis 19, cómo esto se va a cumplir. Esto viene en el futuro. Y dice allí, capítulo 19, versículo 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este que viene montado en este caballo blanco? Jesús, el fiel y verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿De dónde venía esa sangre? ¿De su sacrificio en la cruz? No, porque aquí le está viniendo como león. Cuando un león mata a su presa y se la empieza a comer, ¿cómo termina la melena? Llena de sangre. Pero es su sangre, no, es la sangre de la víctima, del que mató. Y aquí estamos viendo a un Jesús que viene ensangretado, pero no es su sangre, es la sangre de sus enemigos. Y aquí estamos viendo otro Jesús, que normalmente no es la imagen que nosotros tenemos. Y dice, y teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para hacer con ella, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino. Ahí está el pisoteador que decíamos, el dominador. Y él pisotea el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque en la segunda venida viene Jesús como león para juicio. Para juicio. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a todos sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Wow. Y vemos a Cristo como dominador y derrotando y venciendo a todos sus enemigos. Y esto es lo que está profetizando Balaam en Números 24. Última profecía para irnos. Deuteronomio capítulo 18. Aquí nosotros vamos a ver a Jesús como el Verbo de Dios y el profeta. ¿Cuál es el escenario aquí? El pueblo de Israel está acampando al este del Jordán, está en la tierra de los amorreos y están a punto de cruzar el río Jordán para poder conquistar la tierra prometida, teniendo al frente a Josué. Las circunstancias es que es el último campamento de Israel para entrar a la tierra prometida. Y Moisés está pronunciando
los estatutos de Dios al pueblo. Se los está recordando. De hecho, todo Deuteronomio trata de eso. El libro de Deuteronomio completo trata de eso. Como en estas últimas semanas de vida de Moisés, él está recordándole al pueblo que está por cruzar y conquistar la tierra prometida, los estatutos, las leyes de Dios, lo que tienen que hacer al estar de aquel lado. Entonces, es un tiempo de transición donde se da esta profecía. ¿Quién está profetizando? Es Moisés. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjate lo que dice versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, le dice el Señor a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces está hablando de que Dios va a levantar en un futuro a un profeta, y no del calibre de Moisés. El libro de Hebreos me dice que Jesús es más que Moisés, porque Moisés en la casa de Dios era siervo, pero Jesús es hijo, y es muy diferente. Entonces levantaría un profeta, y este profeta traería un mensaje con una autoridad tal que cualquiera que no lo escuchara se las vería con Dios. ¿A quién va dirigido este mensaje y esta profecía? A todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo. Esta profecía de Deuteronomio 18 se cumple literalmente en Hechos 3, y es cuando Pablo da un discurso allí en el templo, porque recuerden la historia. Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, y cuando van hacia el templo se encuentran a un cojo que está pidiendo limosna en la puerta hermosa. Cuando Pedro lo ve, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate. Y sucede el milagro. La gente se alborota de ver el milagro, y Pedro le dice: oigan, tranquilos, no fuimos nosotros. Quien curó a este cojo fue Jesucristo, el que ustedes crucificaron, y se los receta. Y aquí es donde empieza este discurso, aquí es donde él está hablando. Y dice en el versículo número 20 del Hechos 3: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y les dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces nota que hay un tiempo de la restauración de todas las cosas, que es cuando Jesús vendrá. Y luego dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí se cumple. O sea, Pedro les está recordando: en Cristo se cumplió esa profecía. Porque Jesús era un hombre que cuando vino a este mundo, él decía: mira, yo no hablo las palabras que yo quiero, todo lo que yo hablo, mi Padre me dice que lo diga. Porque Él es el verbo de Dios. Jesús no venía a hablar nada de su propia cuenta. Todo lo que Él vino a hablar venía del Padre para transmitir. En su oración de Juan 17 le dice: Padre, todo lo que me dijiste que les dijera se los he dicho a ellos, a mis discípulos, para que crean que tú me enviaste. Ese era Jesús. Él es el verbo.
Hebreos 1:1 dice que antiguamente Dios nos habló por medio de los profetas, pero hoy, versículo 2, nos ha hablado por medio de su Hijo amado. Él es el verbo de Dios, y esto es lo que nos está enseñando, que Él es el profeta de profetas. Pero hay una advertencia: todo el que no lo escuche será desarraigado. Entonces el mandamiento es: oye, escucha, entiende, obedece. ¿Sí? Muy bien, 5 profecías que hemos visto el día de hoy, y aquí terminamos, ¿sí? Estas profecías de Adviento en el Pentateuco. Oremos para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que el espíritu de profecía venga sobre nuestras vidas. El espíritu de conocimiento y de sabiduría se derrame en nuestros corazones, y que tú te puedas revelar más en nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de estas profecías a incrementar nuestra fe, a afirmar nuestra fe, a entender, Señor, que tú eres un cumplidor de promesas, que lo que tú dices se cumple. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas. Danos la fe y la paciencia para poder conquistar cada una de estas promesas en nuestras vidas. Te decimos gracias, Señor, porque dices en tu palabra que cada promesa en Cristo es sí y amén. Señor, y oramos que esto se cumpla en las vidas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, y nos vemos próximo miércoles con las profecías de Adviento de los profetas mayores.